Un día, este matrimonio planearon algo y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a entrenar a nuestro hijo para que el fin de semana salude a sus abuelos. Vamos a decirle cómo va a abrir la puerta con una sonrisa, ¿verdad? Y que sea él quien vaya hasta la cochera y les abra y los abrace. Y bueno, vamos a entrenarlo, ¿verdad? Llegó el fin de semana, bueno, toda la semana entrenaron a este pequeño, sí lo hizo. Llegó el fin de semana, llegan los abuelos y los papás dicen: ahora sí, hijo, te toca, órale, ya sabes. El niño abre la puerta de la casa y corre la cochera, abre la reja y abraza a sus abuelos. Y los abuelos sorprendidos y dicen: pues, ¿qué le dieron a este niño? Cuando el niño los abraza, voltea a sus papás y dice: ¿lo hice bien, papá? La pregunta del niño, ¿lo hice bien, papá?, se descubrió la realidad de la acción. La sorpresa se arruinó al ver los abuelos que este saludo estaba ensayado o entrenado. Por esta palabra, la pregunta del niño al voltear a verlos, ¿lo hice bien, papá?, los abuelos descubrieron dónde estaba el corazón de este niño. Nosotros tenemos un Padre que no necesitamos ser actores para engañarlo, y ese Padre es Dios. Dios es un Dios omnisciente que conoce todo y no podemos engañarlo, mucho menos fingir que le amamos o decir que amamos a Dios. No podemos engañarlo. Dios ve nuestros corazones. Dios ve cómo estás aquí en la casa, si veniste con gozo, con alegría, si de verdad estás cantando con todo tu... Dios nos ve. Y entonces, Dios nos ve, nos conoce y no podemos engañar por más que finjamos que amamos a Dios o que digamos amamos a Dios. Ahora, ¿cómo saber realmente, hermanos, si amamos a Dios o no? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos. Nos has permitido cantar, orar. Estamos en una fiesta espiritual, pero que tu palabra no falte. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú, el Espíritu Santo, quien hable a tu pueblo. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos y ayúdanos a ponerlo en práctica para nuestro crecimiento espiritual en este proceso de santificación en el cual estamos. Háblanos, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos ya en el mes de mayo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, hermanos? Estamos estudiando este año la gracia de Dios. La gracia de Dios, dijimos en enero, da esperanza. En febrero, la gracia de Dios da amor. Marzo, la gracia de Dios restaura. Abril, la gracia de Dios nos guía. En este mes de mayo, la gracia de Dios, ¿qué, hermanos? En su calendario viene. La gracia de Dios perdona, ¿sí? Perdona. Y en su calendario lo tienen, en sus casas. Entonces, una de las cosas que Dios busca es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, como lo dice nuestro boletín, que es nuestro texto lema de todo el año, segunda de Pedro 3:18, que crezcamos en el Señor. Y entonces Dios quiere que le amemos en espíritu y en verdad, y la pregunta es: ¿cómo saber si realmente amo a Dios o no? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 15, ahí nos dice claramente, podemos leerlo juntos, ahí está en la pantalla, hermanos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la clave. ¿Cómo saber si amo a Dios? ¿Guardando qué? Guardando sus mandamientos. Y guardar no es guardar mi Biblia allá en mi librero, no. Es atesorar la palabra de Dios en mi corazón y ponerlo en práctica. Por eso, hoy veamos el tema de la necesidad urgente que tenemos de analizar nuestras vidas si realmente amamos a Dios.
si realmente existe el deseo de obedecer al Santo, 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 si realmente tenemos el deseo de servirle, de honrarle, de glorificarle, si tenemos el deseo verdadero de tener una comunión con Él, entonces debemos de obedecer sus mandamientos. Todo creyente debe de obedecer el mandato de Dios. Por lo general no nos gusta sujetarnos a las leyes, ¿verdad? Cuando un tránsito por ahí en la calle nos para, oiga, es que se paró, se pasó el rojo, ¿verdad? Y pues la ley, el artículo tal, dice que te tengo que multar. Oiga, deme chance, ¿verdad? Es que tengo prisa y fíjate que llevaba urgencia y no queremos sujetarnos a las leyes. Pero dice el Señor, en la ley de Él, la iglesia tiene que obedecerlos con gozo. La vida espiritual, la ley de Dios en nuestras vidas no debe ser una carga, hermanos. Debe ser una bendición y vivir bajo los mandatos del santo y eterno Dios. No veamos los mandamientos como una carga, hermanos. Al contrario, veámoslo como una bendición. El pasaje que leímos, Éxodo capítulo 20, no vamos a ver todos los mandamientos, solamente de manera resumida. Dios les da estos mandamientos a su pueblo. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley de Dios en el monte Sinaí, habían transcurrido 50 días después de haber salido de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel había sido esclavizado por Faraón. Habían sido oprimidos en esclavitud. Ahora 50 días después están al pie del monte Sinaí también recibiendo órdenes, mandamientos, pero no de Faraón, sino ¿de quién? De Dios. Ahí está la diferencia. Allá obedecían mandamientos humanos de Faraón, que era pagano, y ahora acá Dios, después de sacarlo de la esclavitud, les va a dar mandamientos que dan vida. Es interesante ver este pasaje, cómo el pueblo está recibiendo estos mandamientos divinos. El pueblo, otra vez, estaban en la esclavitud bajo la orden de Faraón. Ahora están recibiendo órdenes de Dios. La pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Lo van a obedecer? En el contexto de toda la escritura, es que Moisés recibe la ley para darle al pueblo. Y entonces tanto el mandamiento del Señor y con el escrito de Moisés nos enseña que amar a Dios se va a reflejar en guardar sus mandamientos, su ley divina. Por eso miren cómo comienza el pasaje de Éxodo 20, versículo 1 y 2. Eso es vital para toda la lista que va a poner el autor sagrado de los 10 mandamientos. Versículo 1 y 2, si me pueden ayudar a leerlo en su Biblia, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? Servidumbre. Estas palabras antes de los mandamientos son de mucha importancia para la vida del pueblo de Israel en su momento, pero también ahora es de mucha importancia para la vida de la iglesia de hoy. Por eso cantábamos el himno: Iglesia de Cristo, sacude el sopor. Ya no seamos perezosos, vamos a crecer en santidad porque Cristo viene. Los mandamientos de Dios. Recuerda al pueblo allá en el Sinaí, le dice: no se olviden quién es el que los sacó de Egipto. Sí, fue Moisés, pero por orden mía, dice el Señor. Por eso dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy quien te saqué. Y eso no se nos olvide, hermanos. Somos libres, le dicen al pueblo, a Moisés le dice al pueblo: somos libres, ya no estamos en la esclavitud, pero ahora estamos en otra posición. Y Moisés le empieza a explicar al pueblo de la nueva posición ahora en Dios. El pueblo de Israel ya había sido redimido y Dios les da su ley.
Y la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el propósito de los mandamientos de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? ¿Para qué nos sirve la ley de Dios hoy como creyentes? Tres cosas. Número uno, la ley de Dios nos muestra que somos pecadores. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Porque la ley de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, nos hace conscientes de nuestros pecados. Todo ser humano se ha rebelado contra el Señor. No queremos hacer los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo lo dijo también de una manera tajante. Lo que debo de hacer, ¿qué cosa dijo Pablo? No lo hago, y lo que no debo de hacer, eso a veces hago, ¿verdad? Eso nos enseña que el ser humano está inclinado siempre a pecar y no cumplir los mandamientos. Lo que hace la ley entonces, hermanos, es ponernos en evidencia que por nosotros solo rechazamos al Señor. Llevamos una vida pecaminosa, porque violar la ley de Dios es rechazar al Dios vivo y universo y seguir viviendo bajo la carne y no bajo el Espíritu. La ley de Dios revela en dónde está nuestro corazón realmente, hermanos. La ley no es para salvación. La ley me muestra si sigo en pecado. La ley me va a demostrar que soy pecador y que tengo que hacer algo. La ley del Señor va a revelar la actitud realmente que tenemos dentro o fuera de la iglesia. Rebeldía, actitudes negativas. Pero el Señor nos dice, una actitud de rebeldía o la actitud de obediencia se va a mostrar en dónde está su corazón. Los mandamientos de Dios, en otras palabras, nos exponen, nos muestran dónde está realmente nuestro corazón. La ley definitivamente lo que nos va a decir es que estamos mal con Dios, que estamos en pecado. Pero también la ley de Dios nos ayuda a conducirnos al camino de la santificación. Por un lado, entonces, la ley me dice, eres pecador, pero la ley también me va a ayudar a caminar en la santificación si yo dejo de pecar. Entonces, el ser humano ha quebrantado la ley de Dios, ha violado la ley de Dios, sigue violando la ley de Dios. ¿Y qué merece el hombre? Merece la condenación eterna. Pero la ira de Dios, dice la palabra, que merecíamos, el castigo eterno cayó sobre la persona de Jesucristo. Por eso el Padre lo envió al mundo y Cristo murió por nosotros. Y entonces, la bendición que el Señor nos da de tener su ley es que, primeramente, la ley nos muestra que somos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Número 2, ¿para qué nos sirve la ley como creyentes? Número 2, la ley de Dios nos muestra si obedecemos a Dios o vivimos en pecado. La ley de Dios nos muestra si obedecemos a Dios o vivimos todavía en pecado. Repito, la ley de Dios no es para salvación, sino es para que regule nuestra fe, nuestra vida cristiana y que vayamos creciendo en santificación. Dios es claro en su palabra y quiere que llevemos una vida santa, para que seamos santos como Él. Acá en el Antiguo Testamento, en Levítico 20, versículo 7, el Señor le dijo a su pueblo, sed santos porque yo soy, ¿qué? Santo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro también lo repite a la iglesia cristiana y le dice, escrito está en 1 de Pedro 1:16. Escrito está, ¿a dónde? En Levítico 20. ¿Y qué está escrito?
sed santos porque yo soy santo. Así que Dios da los mandamientos para que le amemos, para hacernos ver que estamos en pecado, pero también hay esperanza de humillarnos ante Él, obedecer su palabra, y entonces llevaremos una vida amando al Señor. Por eso, el pasaje que leímos al principio, Juan 14:15, dice: el que me ama, que guarde mis mandamientos. Ahí está en la pantalla. El que me ama, si me amáis, guarda o guardaos mis mandamientos. Ahora, lo primero que nos dice en los 10 mandamientos, no vamos a ver los 10 mandamientos, eso se puede dar en un año, ¿verdad? Así resumido, Dios da los mandamientos para que le amemos, para que nos humillemos ante el Señor. Y lo primero que dice en el versículo 3, hermanos, si ustedes leen o tienen su Biblia abierta: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento, hermanos, es la raíz de todo lo demás que va a poner el escritor sagrado. No tengas otros dioses delante de mí. ¿Hay algo, hermano, hermana, que pones en primer lugar en su vida que a Dios? ¿Hay algo que le pones más importancia en tu vida que a Dios? ¿Hay algo que valoras más en tu vida que a Dios? Todo eso, si te examinas, determinará si amas a Dios o vives en pecado. El versículo 4 dice: no te harás imagen. No hay que reemplazar a Dios con alguna otra cosa o con alguna otra persona. No minimicemos a Dios, no dejemos a Dios en segundo lugar. A veces usamos a Dios como una grúa. Cuando estoy en aprietos, cuando ya no puedo, cuando estoy en mucha necesidad, ahora sí, Señor, aquí estoy, súpleme mi necesidad. Utilizo a Dios como una grúa de emergencia, y no es así. Entonces, no reemplacemos a Dios. El versículo 6, donde terminamos leyendo Éxodo 20, dice: y hago misericordia a millares, a los que, ¿quiénes? A los que me aman, y ¿qué cosa? Otra vez, y guardan mis mandamientos. No pronuncies el nombre de Jehová tu Dios en vano. Empieza la lista del Señor. ¿Cuántas veces, como aún creyentes, decimos: te lo juro por Dios que sí? ¿Es correcto eso? No, hermanos. La Biblia misma dice que tu sí sea sí y tu no sea no. A veces hay hermanos que dicen amén en cualquier palabra. Hermanos, va a haber dulces a la salida, amén. No, no digas eso. No digas amén en cualquier cosa. El amén es sagrado, ¿sí? Cuando se trate de Dios, hermano, Cristo pronto viene, amén. Ahí sí entra el amén. Oye, después del culto va a haber café, amén. No, ahí no entra eso, hermanos. Tenemos que cuidar eso. No pronuncies el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Has usado el nombre de Dios a tu conveniencia? A veces podemos meter a Dios en el pecado en que está. No, te lo juro, Dios lo sabe. Y cuidado con eso, hermanos. Acuérdate del día de reposo, dedicar tiempo a Dios los domingos, como una sola familia en la fe. A veces nos da flojera de venir al templo, o alguien viene enojado, o solo alguien viene para ver ahora qué va a suceder, qué aviso van a dar. Si alguien viene así, no ama a Dios, no ama la ley de Dios y vive en pecado. Por eso la ley número 2 nos muestra si obedecemos a Dios o vivimos en pecado. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Miren, este mandamiento contiene una promesa. Hay creyentes, bueno, no sé si llamarlos creyentes, porque
La carta de Juan nos está enseñando muchas cosas los miércoles. Dice que el creyente tiene que reflejar sus frutos. Aunque venga al templo y no refleja, no es creyente. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Hay personas creyentes, o que se dicen creyentes, pero que no se llevan bien con sus papás. Viven peleados y van al templo los domingos. O tal vez diferentes templos, pero viven peleados. La ley del Señor nos enseña que si hay personas que no honran, que no respetan a sus padres, no se preocupan por ellos, que no ayuda a su papá o a su mamá en un momento de necesidad, no lo visita, ni siquiera le habla por teléfono, entonces no eres hijo de Dios, porque no estás guardando este mandamiento. ¿Sí? Porque el que ama a Dios practica, ¿qué cosa, hermanos? El mandamiento, y entonces muestra que en vez de obedecer a Dios, la ley nos muestra nuestro corazón que sigue en pecado. No mates. Podemos matar a la gente con nuestra mirada, hermanos, con enojo. Tal vez en tu mente estás deseando algo malo a una persona, a tu hermano, aunque sea de la iglesia. ¿Por qué? Porque no te cae bien, etcétera. La palabra, la ley nos dice, vives en pecado. La ley nos muestra si amamos a Dios o vivimos en pecado. Por eso mejor confiésele tu pecado al Señor. Confiésale tu pecado. Aquel hermano también que tal vez no le hablas en la iglesia, por lo que sea, arregla eso. Nuestro texto lema del mes, Santiago 4:16, ahí viene en su boletín, dice: confesaos vuestras ofensas, ¿quiénes? Unos con otros, ¿sí? Y orad por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, dice el Señor. Para que estés bien espiritualmente, porque esas acciones de no honrar a papá o a mamá indican que estás lejos de Dios, y entonces espiritualmente estás mal. Si tienes algo contra tu hermano en la fe, si tienes algo, rencor o algo, un enojo con algún hermano de tu sangre, habla con él, arregla las cosas con humildad, con sencillez. Porque si no lo haces, la Biblia dice que eres, en vez de ser hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Primera de Juan 3:10. No robes. ¿Cuántas personas se dicen cristianos y le roban a sus jefes en su trabajo, en su empresa, en la oficina, en la escuela? Se llevan cosas de su trabajo a sus casas. No, esto me sirve, ya se fue mi jefe, no me va a ver. Y se llevan cosas, ya sea para venderlo, para sus fines propios. No hagan eso, hermanos. Si usted trabaja en una empresa, en una oficina, aunque sea 2 hojas blancas, no te lo lleves. Si tu jefe te dice: oye, escuché por ahí que tu hija necesita, si te lo regala, es regalado, es otra cosa, pero nunca te lleves algo que no es tuyo. Robamos, aún cuando no agarramos algo del trabajo, pues le robamos a Dios en tiempo de mayordomos. Por ejemplo, lo dije hace 8 días, si no me equivoco, en el trabajo tenemos una entrada tenemos un horario de entrada y venimos trabajando de 8 horas 4. La primera hora llego y el Face, a ver qué hay, a ver qué pongo. Segunda hora, a tomar café ahí con la compañera o el compañero, plática. Oye, ya son las 11, vamos a darle un ratito porque a las 12 vamos a comer. Ahí están. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Así que
Hermanos, la ley de Dios nos muestra eso. ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos o estamos en pecado? Hay personas que trabajan, como dice por ahí, chuecos, ¿sí? Pensando que nadie los ve, cobran de más para ganar más. Y aquí tenemos la lista que sigue de los 10 mandamientos. Podemos tener tiempo para leerlos, pero el tiempo se nos va. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. La ley de Dios nos muestra si amamos a Dios o seguimos viviendo en pecado, porque esta es nuestra realidad. Aunque somos capaces de hacer el bien gracias a Jesucristo, muchas veces seguimos dándole oportunidad a la carne. Si has robado algo, pídele perdón al Señor y pídele perdón a la persona que le robaste, porque de todo ello daremos cuenta, dice el Señor, allá en su tribunal. No importa que lleves meses o años, la ley de Dios nos descubre, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Aquel hombre, Zaqueo, que le había robado, ¿verdad? Por ser jefe, ¿verdad? Se aprovechó de la gente. Pero cuando vino a Cristo, ¿qué dijo? No le pidió a Cristo que devolviera. Cristo no le dijo, hey, yo sé que has robado, devuelve. No, Él mismo dijo, les devolveré 4 veces a aquellos que les quité. A aquellos que me aproveché de las personas que les robé, les voy a devolver 4 veces. El Espíritu lo cambió, hermanos. De eso se trata la vida cristiana, tener un cambio, pero ya. La iglesia tenemos que vivir ese avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Lo hemos dicho, un despertar espiritual. El avivamiento no es saltar, no es estar ahí revolcándonos, no. Es crecer en el Señor, un despertar espiritual y obedecer los mandamientos del Señor. Y número 3, aquí está la esperanza, hermanos. Siempre hay esperanza en la Biblia. La ley de Dios nos muestra que hay, ¿qué, hermanos? Hay perdón en Cristo. La ley de Dios nos muestra que hay perdón en Cristo. La ley de Dios me revela que soy pecador. La ley de Dios me sirve para ver si amo o sigo viviendo en pecado aún diciéndome que soy creyente. Pero si ya la ley de Dios me está tocando, me muestra que hay perdón. De manera, estos mandamientos nos deben de llevar a tener una respuesta de manera inmediata a un cambio de vida. La pregunta es, hermanos y hermanas, ¿has violado la ley de Dios algún día? ¿O no has violado la ley? Todos hemos violado la ley de Dios. Ustedes y yo por naturaleza rechazamos a Dios, deshonramos a Dios, reemplazamos a Dios, somos rebeldes a Dios muchas veces. Somos homicidas, somos ladrones, envidiosos, etc. Esa es la triste realidad del ser humano. Pero los 10 mandamientos también nos enseña que hay perdón. Pero hay que reconocerlo, hermanos, para enfrentar esta realidad. Hay que humillarte ante Dios, porque existe la ley de Dios, y como dice nuestro tema, existe la ley de Dios, pero también existe el perdón. La ley de Dios y el perdón presente y está vigente hasta nuestros tiempos, mis amados hermanos. Pero no reconocer tu pecado no te permitirá avanzar, no te permitirá crecer en santificación, y entonces Dios te muestra la realidad de quién eres a través de su ley. Primera de Juan 3:8, vamos a leerlo juntos. Va a aparecer ahí nomás la primera parte. Bueno, vamos a leer todos. Ahí dice, todos. El que practica el pecado, ¿es de quién?
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Pero qué? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca, el que practica el pecado, ¿es de quién, hermanos? ¿Lo dice Eugenio Hernández Morales o quién lo dice? El eterno, santo, santo Dios, hermanos. Ahora, Primera de Juan 3:10, ahí cerquita. Vamos a también leerlo, todos. Es Primera de Juan. Primera de Juan 3:10. Estamos en el 8. Vamos a leer el 10, ahí está. Vamos a leerlo, hermano. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué cosa? Ahí está, hermanos. La ley de Dios me va a mostrar si soy del Señor o soy del diablo. Por eso es importante, hermanos, palabras fuertes que el apóstol Juan describió en su momento a su iglesia y Dios nos da a nosotros hoy. Pero la gracia de Dios también es tan grande que podemos ver la gracia de Dios perdona. El tema del mes. Nuestro Jesucristo, el dador de la ley, es a la vez el que puede perdonar nuestros pecados. Aquel que está con los brazos abiertos a perdonarnos y vivir en obediencia al Señor. Cuando leemos los 10 mandamientos, entonces consideremos, hermanos, que esto es un regalo de Dios y debemos de recibirlo con gozo y no lo veamos como una carga. Así como el pueblo estuvo esclavizado en Egipto y Dios los saca a través de Moisés y les da palabras en el monte Sinaí para que crezcan en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros recordemos que también estábamos esclavizados en el pecado, pero Cristo nos ha rescatado. Somos redimidos solamente por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte, por su sangre y por su resurrección. Si alguien se ha dado cuenta en esta mañana, a través de la ley de Dios, que está esclavizado en el pecado, hoy es el día de pedir perdón a Dios. Hoy es el día de cambiar tu vida. La ley de Dios y el perdón son parte de la gracia del Señor. Así que, hermanos, termino con esta pregunta: ¿qué lugar ocupa la ley de Dios en tu corazón? ¿O ocupa las cosas del mundo? La ley de Dios nos muestra somos pecadores. La ley de Dios nos muestra si vivimos en obediencia o en pecado. Pero la ley de Dios nos muestra la necesidad de un Salvador, que es Cristo el Señor, y que solo en Él hay perdón de pecados. La ley de Dios nos muestra dónde está nuestro corazón realmente. Por eso Dios nos hace un llamado en esta mañana a que podamos acercarnos humildemente al Señor y dile: Padre, la ley tuya me descubre. La ley tuya hoy me ha descubierto realmente en dónde estoy parado. Y sabes que, Señor, estoy parado en el pecado, en la esclavitud. Hoy quiero cambiar. Dile al Señor con todo tu corazón: solo Cristo salva. Por tanto, ¿qué lugar ocupa la ley de tu vida? La gracia de Dios perdona, y esa es la oportunidad. Y Dios quiere que su ley sea lo primero que esté en su corazón. Es hora de humillarte, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios, porque la ley de Dios nos lleva al arrepentimiento y al perdón de pecados. Porque a Dios no se le puede engañar. Que la ley de Dios, hermanos, a partir de hoy esté en nuestro corazón y que Dios se goce y diga: esta es mi iglesia que quiero ver creciendo en obediencia en mi palabra, y esta es mi iglesia
en el cual tengo con paciencia para la gloria de mi nombre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos preparas día a día a ser más como tú a través de tus exhortaciones. Pero son palabras duras, pero a la vez son palabras de gozo que tenemos que recibir para el beneficio nuestro. Porque un día compareceremos ante tu tribunal y allá, Señor, no podremos poner excusas. Hoy es el día de salvación. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, pero que ese cambio a partir de hoy se vea donde quiera que vayamos, que marquemos la diferencia y mostremos que amamos a Dios y que amamos tus mandamientos. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.